Bueno, corazones, ¿cómo andan? Hoy les voy a hacer una serie de videitos con cada una de las técnicas que vamos a estar utilizando, ¿sí? Así que vamos ya a compartir pantalla y arrancamos. La primera técnica que tenemos es la de stippling o dotting, si la buscamos en inglés, y en castellano la van a encontrar como puntillismo. Pero si buscan puntillismo van a encontrar dibujos planos, es decir, que no tienen ni luces ni sombras, ¿sí? No tienen valores, como ya vimos en clase. Entonces, si van a buscar dibujos para inspirarse o algo así, mejor que busquen stippling o dotting, ¿sí? El stippling es una técnica de dibujo que se basa en formas puntuales. Dice que está muy finito o muy clarito. A ver, vamos a cambiar el color. Ah, estoy en la capa invisible, perdón. Voy a fallar. Ahí estamos. Ahora sí. Como decíamos, el stippling o dotting se basa en formas puntuales, ¿sí? Las formas puntuales no son necesariamente un punto, ¿sí? Sino que son cualquier forma pequeñita, ¿sí? Que yo dibuje en forma separada del resto. O sea, cuando termino de dibujarla, levanto el lápiz del papel, ¿sí? Pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser corazoncitos, estrellitas, asteriscos, cualquier cosa, ¿sí? También pueden ser los golpes del lápiz contra el papel, que a veces no necesariamente salen con la forma de punto, así prolijita y redondita, ¿sí? Vamos a borrar esta chanchada que hicimos aquí. Y vamos a dejarnos anotados que esto se hace con formas puntuales. Ahora bien, vamos a hacer una escala de valores, ¿sí? Y la vamos a hacer de una forma bastante sencillita. Voy a dibujar un rectángulo y lo voy a dividir en 5 cuadraditos más o menos iguales. Yo le voy a agrandar un poquitito el tamaño de esto para que ustedes lo puedan ver mejor en pantalla. Una de las formas de lograr valores con el stippling es hacerlo por capas, ¿sí? Voy a hacer puntitos, ¿sí? Formas puntuales, mejor dicho, golpecitos de la lapicera contra el papel en mi primer cuadradito. Fíjense que no me estoy preocupando por la prolijidad, no me estoy fijando si caen uno encima del otro, no me estoy fijando si generan una trama regular, es decir, si están todos a la misma distancia del anterior, no me estoy fijando nada. Y una vez que creo que está bien, levanto. Esta fue la primera capa y ocupó este primer cuadradito, ¿sí? La segunda capa va a volver a llenar este cuadradito de formas puntuales, pero también el que le sigue. Así que aquí vamos de vuelta. Una vez que lo llenamos, vamos a ir al siguiente. Y esta fue nuestra segunda capa, ¿sí? La tercera capa va a volver a pasar por el primer cuadradito, va a volver a pasar por el segundo y esta vez va a llegar hasta el tercero. ¿Escuchan ruido de fondo?
Es mi novio que está dando clases en la otra habitación. Les pido mil dis. Si se fijan, tenemos tres valores diferentes, ¿sí? Hay uno más claro, uno un poquito más oscuro y uno que es bastante más oscuro. Esta fue la tercera capa. Vamos con la cuarta. La cuarta va a volver a pasar por la primera, por la segunda y por la tercera y va a llegar a la cuarta. Con cada capa que le voy haciendo, los voy oscureciendo un poquitito más. Y siempre, cada vez que agrego una capita, empiezo desde el lado más oscuro y avanzo hacia el lado más claro. Y entonces, por superposición de capas, voy generando distintos valores. Básicamente lo que estoy haciendo es agregar más puntos con cada capa y cuantos más puntos, más oscuro, ¿sí? Esta fue la cuarta capa. La quinta va a volver a pasar por estos cuatro cuadraditos y va a llegar hasta la última. Me va a salir un poco afuera de los límites porque estoy aprendiendo a usar la tableta gráfica. Les pido mil dis. Ténganme un poco de paciencia. Tenemos un valor más oscuro por el que pasamos un total de 5 veces. Acá uno un poquito más claro porque pasamos 4. Acá uno un poquito más claro porque pasamos 3. Acá uno un poquito más claro porque pasamos 2. Y este por la que pasamos 1. Y además tendríamos un lugar por el que no pasamos nunca, ¿sí? Que sería el blanco. Y yo podría llenar otro espacio de puntitos hasta que me dé un negro absoluto, ¿sí? Y con eso hacer un sexto valor. Esta escala de valores que hicimos acá es lo mismo que haríamos para después hacer un dibujo con esto, ¿sí? Empezaremos siempre el lado más oscuro e iríamos agregando capitas cada vez más cerca de los lugares más claros. Supongamos que yo quiero hacer un espacio más oscuro de lo que todavía está. Sencillamente le agrego más puntos, ¿sí? Si quiero que toda la escala me quede más oscura, le agrego más puntos a todo. Entonces todo se oscurece parejo, ¿sí? Esto fue una escala de valores, o sea, de tonos de gris. Si yo hubiera usado un color rojo, también le diríamos valores, ¿sí? Pero serían tonos de rojo. Esto también podría haberse hecho con puntitos, ya dijimos, con letras, con números, con chirimbolos, con manchitas que parezcan, no sé, de piel de leopardo y cualquier otra cosa. Además de jugar con la cantidad, o sea, por capitas, ¿sí? Donde yo pongo, dijimos, más cantidad de puntos, se ve más oscuro que donde pongo menos. También puedo jugar con el tamaño de esos puntos o de esas formas puntuales. Se ve mucho más oscuro este que este otro, ¿sí? Se ve más oscuro este que este otro. Se ve más oscuro el que tiene más cantidad y el que tiene elementos más grandes que el que tiene menos, ¿sí? O tiene la misma cantidad de elementos, pero más chicos. Si yo estuviese trabajando con letras, con números o con chirimbolos, podría jugar también no solamente con el tamaño o con la cantidad, sino con el trazo. Cuanto más ancho el trazo, más oscuro parece, ¿sí? Hay un montón de variantes para esto.
Pero ahora vamos a intentar aplicar esto del stippling a un dibujo. Acá tenemos una manzana, para que vamos a acomodar para que esto quede más centradito. La vamos a dejar así clarita, ¿sí? Y vamos a intentar aplicar esto que aprendimos de las capitas a hacer un dibujo, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es identificar los lugares más oscuros de mi manzana y lo voy a llenar de puntitos. Veo que acá hay un lugar muy oscuro. Veo que acá tengo otro lugar muy oscuro. Voy a omitir la sombra para no estar acá dibujando 6 años, ¿sí? Pero si no hubiese empezado por la sombra. Fíjense que no estoy dibujando bordes, nada más estoy tirando puntitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto le dibujo un borde, la zoné. Ahora van a ver por qué. No hace falta que sean demasiado prolijos. Pusieron esto en 2, en velocidad 2, porque se van a aburrir mucho. Esta primera capa que estamos haciendo, pasando por las partes más oscuras, es igual que el primer cuadradito que hicimos en nuestra escala de valores, ¿sí? Eso quiere decir que las próximas capas que hagamos van a volver a pasar por acá. Fíjense que la estoy llenando bien de puntos, pero sin preocuparme por la prolijidad. Son sencillamente golpes de la lapicera o de la fibra o de lo que tengan en la mano contra el papel. Y aunque ustedes no van a trabajar con la imagen abajo, sí pueden dibujar con lápiz, por ejemplo, para tener una guía más clara, trabajar después arriba con lapicera y borrarlo, ¿sí? A ver, tengo acá algunos puntos oscuros también. Voy a aprovechar para marcar. Y ahora que hice las partes más oscuras, ¿sí? Como si fuera el primer cuadradito de nuestra escala de valores, vamos a volver a pasar por donde ya pasamos y vamos a ir un poquitito más allá, ¿sí? A la parte que sería un poquitito más clara.
Volvemos a pasar por esta parte en la que ya hemos pasado. Ahora vamos a ir, dijimos, un pasito más allá buscando los siguientes tonos de grises, ¿sí? Como si fuera el segundo cuadradito de nuestra escala de valores. Me faltaron un par. Ahí estamos. Y esta fue nuestra segunda capita. Ahora sí. Y ahora vamos a hacer la tercera. Vamos a volver a pasar por todos los lugares donde ya pasamos, ¿sí? Y vamos a ir un poquitito más allá, hacia las zonas que son un cachitito más claras. Acuérdense, ya pasamos por un montón de lados y vamos a volver a pasar. Ya que ya pasamos por donde ya pasamos, vale la redundancia, vamos a ir pasando por el siguiente tonito de gris. Fíjense que esta parte de acá, donde hay un blanco, ¿sí? No lo toco, ¿sí? Porque mi blanco va a ser el blanco de la hoja. Entonces no hay necesidad de que yo le meta ahí puntos.
Vamos a hacer que esta capa desaparezca, que es lo más parecido que podemos hacer acá a borrar el lápiz, ¿sí? Ahí estamos. Y ven que la manzana está. Ahora bien, esta no tiene un contorno definido y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo ahora podría elegir agregar más puntos y hacer, si quiero, un borde más prolijo. Podría agrandarla, podría oscurecerla, podría agregarle una sombra si quisiera. Lo cual, si tuviese un borde definido, que es lo que solemos dibujar, sería mucho más difícil, ¿sí? Yo puedo seguir agregando puntitos hasta oscurecer tanto como quiera. ¿Ven cómo se empieza a formar? Acá la quiero más redondeada, entonces ¿qué hago? Le agrego más puntitos. Ah, la quiero más oscura. ¿Qué hago? Le agrego más puntitos. Perdón, a veces van a ver que se mueve. Es porque hay un delay entre lo que sale en cámara y lo que yo estoy haciendo. Recuerdan que dijimos antes que podíamos hacer un montón de puntos hasta conseguir un negro absoluto. Voy a agregar una sombrita. Y ahora nos vamos a alejar. Y ven que la manzana se llega a ver. Bueno, exactamente lo mismo hubiera sucedido si yo hubiera elegido hacerlo con letras, por ejemplo, ¿sí? O con números. Tengo la primera capa. Tengo la segunda capa. Vamos por la tercera. Tengo la cuarta ahora. Vamos a arrancarla.
Esta fue la cuarta y vamos a hacer una quinta. Un poco de vicio, porque ya la idea se entendió. Epa. ¿Ven el pasaje desde lo más oscuro hacia lo más clarito? ¿Sí? Hicimos lo mismo, hicimos capitas, ¿sí? Tenemos 5 valores hechos con 5 capitas. Y como siempre, empezamos desde los lugares más oscuros y vamos agregando capas que cada vez se acercan más hacia los lugares más claros. Esto fue stippling, que como han visto no tiene ningún truco, ¿sí? Más que usar lo de las capitas y si no, lo de los tamaños, que creo que eso no lo expliqué, perdón. Yo podría hacer puntos o chirimbolos o cualquier otra cosa muy grandes. Y en lugar de trabajar por capas, en los siguientes tonos de grises, hacer puntos más pequeños. Y así ir haciendo desde el más oscuro hasta el más clarito, ¿sí? Y ahora sí, esto fue stippling o dotting. Les recomiendo que lo busquen porque van a encontrar dibujos maravillosos. Y no sé con quiénes estoy mirando, quiénes están viendo este video, si van a ser las chicas de la 23, de la 17, de la 8, de la 42, no lo sabremos. Cada uno tiene su propia tarea, ¿sí? Cada curso. Así que traten de aplicar esto a los dibujos que tengan ganas de hacer. Les recomiendo fuerte que primero hagan el dibujo en lápiz, muy suavecito, para después poder borrarlo y que nadie se dé cuenta, ¿sí? Y acuérdense de trabajar con tinta, ya sea en lapicera, en fibra, en microfibra o lo que tengan. No recomiendo fibrón, ¿sí? Porque la punta suele ser muy gruesa y eso a veces nos complica. Este fue stippling, me voy a grabar los otros. Les dejo un abrazo gigante.